Te damos la bienvenida al primer episodio de este 2026 de Detrás de la Verdad, concretamente el episodio de febrero del 2026. Te deseamos lo mejor y muchas energías positivas para este 2026. Este mes de febrero es muy importante para nosotros, ya que estamos de aniversario, cumplimos 5 años con vosotros. Lo primero que quiero es pedirte perdón, pues el mes pasado fue la primera vez en estos 5 años que no pudimos publicar como siempre el episodio el primer lunes de mes por motivos personales y laborales. Lo segundo que quisiera es daros las gracias por vuestra confianza y por el cariño que nos habéis dado durante todo este tiempo. Por supuesto, un abrazo muy especial a todos nuestros productores por su importante colaboración. Queremos celebrar estos 5 años de podcast con vosotros, sorteando entre todos los que queráis participar 3 ejemplares del libro Cazaré el monstruo por ti, del gran Manuel Marlaska. Si queréis participar en el sorteo, solo tienes que dejarnos 2 mensajes. El primero a través de la aplicación de Spreaker en los comentarios de este último episodio, el episodio 57, diciendo que queréis participar en el sorteo. El segundo mensaje mandando un correo a detrásdelaverdadpodcast@outlook.es indicándonos que queréis participar y vuestra dirección de correo por si resultáis ganadores y tenemos que contactar con vosotros. Por supuesto, todos nuestros productores participan directamente en el sorteo sin que tengáis que hacer nada. En el episodio de hoy nuestra protagonista era una gran jugadora holandesa de voleibol, Ingrid Visser. Nacida el 6 de enero de 1977, tenía 36 años en el momento de los hechos y era una de las grandes estrellas de voleibol femenino a nivel mundial. La jugadora con más partidos disputados con su selección holandesa y capitana de su equipo nacional. Una jugadora admirada en toda Europa. Ejemplo de disciplina y elegancia dentro y fuera de la cancha. Tenía un reconocido prestigio internacional en mundiales y Juegos Olímpicos, ganadora de 2 Copas de Europa y 1 del mundo. Tras 5 años jugando en España, en el potente equipo del Spar Tenerife, Ingrid fue fichada en 2009 por un club de reciente creación en Murcia, el Atlético Voleibol Murcia 2005. Allí se trasladó junto con su pareja Lodewijk Severin, un empresario holandés 20 años mayor que ella. Ingrid no podía sospechar que aquel fichaje, por desgracia, cambiaría la vida de la pareja para siempre. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Evedasto Olifante era un empresario murciano de Barinas, una pedanía perteneciente a la localidad de Abanilla. Tenía una gran fortuna gracias a una cantera de mármol y era conocido en la zona como el rey del mármol. El empresario deseaba crecer en popularidad y estatus y de la nada decidió crear en Murcia un equipo de voleibol femenino fundado en el verano de 2005, el Atlético Voleibol Murcia 2005, nombrando gerente del club a otro empresario amigo suyo, Juan Cuenca. Gracias a las grandes sumas de dinero inyectadas por Evedasto, se ficharon a las mejores jugadoras del mundo, como las brasileñas Fofao y Oliveira, la polaca Glinka o nuestra protagonista, Ingrid Visser. Evedasto había fijado como tope salarial los 40.000 euros por jugadora y temporada,
Pero en el caso de Ingrid y otras jugadoras, el gerente Juan Cuenca no respetó esa limitación de salario y le ofreció casi el doble de ficha, comprometiéndose él mismo a abonar la diferencia. Todo ello sin conocimiento del propietario del club. Con el fichaje de Ingrid en 2009, el club murciano se confirmó como dominador absoluto en España y se posicionó entre la élite del voleibol internacional, ganando en un año la Liga, la Copa de la Reina, Supercopa y la Copa de Europa. Durante los 2 años siguientes los éxitos deportivos y los títulos se sucedieron, pero los sueldos astronómicos de sus estrellas, unido a la pérdida de apoyo de patrocinadores y administraciones, supuso la quiebra y desaparición del club en 2011, asfixiado por las deudas. El club murciano adeudaba a Ingrid una cantidad de más de 60.000 euros que se había comprometido a pagar el mismo Cuenca. Ingrid se marchó a jugar a Azerbaiyán, pero no perdió los contactos con Murcia, ya que durante el tiempo que residió allí había acudido a una conocida clínica de fertilidad donde congeló sus óvulos. Así, tras su paso por Azerbaiyán, Ingrid regresó a vivir a su Holanda natal y comenzó un nuevo reto en su vida, el deseo de ser madre, por lo que en marzo de 2013 viajó a la clínica murciana de fertilidad donde le implantaron un doble embrión. 2 meses más tarde dio positivo en un test de embarazo, por lo que Ingrid y Lodewijk vuelven a concertar una cita en Murcia para confirmar el posible embarazo de esta, para el 14 de mayo a las 11:30 de la mañana, y planificaron su viaje. El 13 de mayo, un día antes, la pareja llegó a España en el vuelo FR7523 de Ryanair, que tomó tierra en el cercano aeropuerto del Alter. Allí, alquilaron un Fiat Panda y se dirigieron a un conocido hotel en pleno centro de Murcia, donde tenían reservada una única noche. Pero al día siguiente la pareja no acudió a su cita médica. La directora de la clínica intentó contactar sin éxito con ellos. Todas las alarmas saltaron el día 15, cuando no regresaron como tenían previsto a Holanda, y sus familiares no sabían nada de ellos desde el día 13 que se marcharon. El viernes 17 de mayo de 2013 se personó en dependencias policiales la directora de la clínica de fertilidad para denunciar la desaparición de Ingrid y Lodewijk. Y así comenzó, policialmente, uno de los casos más oscuros de la historia del deporte en Murcia. Ella piensa que está embarazada porque hay un WhatsApp que ella le manda a otra amiga con un predictor que ha dado positivo. Entonces, al considerar que está embarazada, se pone en contacto con la clínica y fijan una cita. Tenían un viaje relámpago, digamos, desde el 13 de mayo al 15 de mayo. Una vez que ven que no han vuelto y no pueden tener contacto con ellos, es cuando la familia da la voz de alerta y pone la denuncia aquí, contactan con la clínica les confirma que nos han presentado a la cita que tenían para el martes 14, y entonces la directora de la clínica se persona en dependencias policiales para denunciar la desaparición. La Policía Nacional investiga la desaparición de un matrimonio de holandeses la semana pasada en Murcia. Hoy, una portavoz de la familia ha pedido la colaboración de la sociedad para su búsqueda. Si en algún momento han podido ver a Ingrid o Lodewijk desde el lunes día 13 hasta el día de hoy, pensaron que haciéndolo de esta manera, involucrando también la prensa en esto, iban a tener pues mayor probabilidad de que Ingrid y Lodewijk fueran hallados lo antes posible. Un agente de la policía holandesa se desplazó a España para colaborar con la investigación liderada por el Grupo de Homicidios de Policía Nacional. Fue muy importante que desde un primer momento se catalogara la desaparición de la pareja como de alto riesgo, dada la extraña naturaleza de los hechos y pensando que Ingrid y Lodewijk pudieran haber sido víctima de algún tipo de agresión física o detención ilegal. Los teléfonos móviles de ambos estaban apagados. No se había registrado movimientos bancarios y el vehículo que habían alquilado apareció unos días después, el 20 de mayo, perfectamente estacionado muy cerca de la sede del club de voleibol. Sus familiares informaron a los investigadores
que la pareja no solamente viajaba para acudir a la cita médica, sino también por asuntos de negocios, que la tarde anterior a la cita, Lodewijk tenía prevista una reunión con el antiguo exgerente del extinto club de voleibol relacionada con los 60.000 euros que adeudaba a su mujer. Una persona que viene de fuera de España a una cita médica importante, que está siguiendo un tratamiento muy exigente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del medicamento que tienes que estar tomando de forma muy regular, y no acude a esa cita, ya solo con ese dato tienes para pensar mal y empezar a preocuparte. En la denuncia ya los familiares comunican que aparte del tratamiento de fertilidad también iban a mantener una reunión de negocios con el club. Una deuda tenía el Club Voleibol Murcia con Ingrid, al parecer 60.000 euros. Vino a Murcia a solventar esa deuda. Ya se junta el tema de una cita médica con dinero por medio, con lo cual la cosa cada vez se complica un poco más y puedes encontrar más posibles móviles para una desaparición. Por eso la investigación se centró desde un primer momento en el entorno del Club Atlético Voleibol y se citó para tomarle declaración al exgerente Juan Cuenca. Los agentes se encontraron con un individuo con un ego desorbitado, que no hacía más que repetir lo inteligente que era y el alto coeficiente intelectual que poseía. Durante su declaración mencionó una posible venta de la cantera del propietario del club, Evedasto Lifante, e hizo mención a un extraño entramado empresarial. Tras finalizar su declaración, los agentes vieron claros indicios para solicitar a la autoridad judicial la intervención de sus comunicaciones. Tenían muy claro que Cuenca les estaba ocultando información. Escuchamos a los propios agentes. Pues la cantera de mármol es un asunto que está sobrevolando a lo largo de todas las declaraciones de Juan Cuenca. Hasta donde nosotros sabemos, Juan Cuenca insistió a Evedasto para que vendiera esa cantera, pero Evedasto no quería venderla. ¿Qué llegamos casi a ciencia cierta a saber? Que Juan Cuenca, sin conocimiento de Evedasto, hacía uso de esa cantera como garantía para negocios posteriores. Nos habla del término mafia, nos habla de rusos, nos habla de gente del este. Habla de mafiosos rusos, habla de mafiosos que son incluso del país de Lodewijk, holandeses también. Entonces nos quedamos con una especie de entramado empresarial turbio que nos declara Juan Cuenca, en el que está metido el desaparecido. Se hizo cargo de las actuaciones el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, con número de diligencias previas 3045/13, que autorizó la intervención de las comunicaciones del exgerente y decretó el secreto de sumario. La intervención telefónica fue el resorte que permitió resolver la desaparición de la pareja, porque la primera llamada que recibió Juan Cuenca en su móvil fue la que le hizo desde Benavente, Zamora, una mujer llamada Rosa María, que estaba muy nerviosa porque ella había trasladado en su coche particular a los desaparecidos a una casa rural, conocida como la Casa Colora. Rosa compareció ante la Policía Nacional y manifestó a los agentes que conocía a Juan Cuenca porque había colaborado en el club de voleibol. Ella era la propietaria de una vivienda que era alquilada por el club para que residieran las jugadoras. Además, había colaborado con el club en otras gestiones. El relato de Rosa empezó a alumbrar incógnitas. Juan le había encargado alquilar una casa rural, aislada, para recibir a unos inversores holandeses. Y fue ella quien alquiló la casa rural en un paraje solitario en la localidad de Molina de Segura. La tarde del 13 de mayo fue Rosa quien recogió a la pareja desaparecida. Les dijo que había sido enviada por Cuenca para conducirlos a la reunión que tenían pendiente con él. Acudió con su coche particular y con sus 2 hijas menores a recoger a los holandeses. Estos, ante el ambiente familiar del vehículo, acudieron confiados a su cita sin sospechar nada extraño. Ellos no tienen idea porque Juan Cuenca previamente no les comunica que se ha modificado el lugar de la cita. Pero ellos no desconfían porque Rosa va con sus 2 hijas pequeñas en el coche. Y es Rosa quien les conduce a la Casa Colora y los deja allí y ella luego marcha de vuelta a su casa. En la Casa Colorada está Juan Cuenca esperando en la puerta y John y Constantin. John y Constantin serían, digamos, los sicarios contratados por Juan Cuenca para ejecutar el plan que tenía preconcebido, el plan de acabar con la vida de la pareja. Antes de recogerlos,
Rosa recibió una extraña petición de Juan Cuenca que le pidió que comprara una sierra radial y cal en una ferretería. Cuando la mujer vio que toda Murcia andaba buscando a la pareja desaparecida, que nadie sabía nada de ellos y que fue ella quien los había dejado en la Casa Colora con Juan Cuenca y otros 2 hombres, sospechó lo que le podía haber podido pasar a la pareja y sintió un miedo atroz al verse involucrada en todo ello. Se inicia una investigación paralela, o sea, la policía holandesa mantiene su investigación, la policía española mantenemos nuestra investigación, estábamos en constante contacto porque los datos sobre lo que los últimos negocios de Severein nos los podían facilitar sobre todo los amigos de Severein en Holanda y nos trasladaban que ahora mismo Severein mantenía los negocios con Juan Cuenca y estaban en una fase, digamos, tensa porque los amigos le aconsejaban que eso podía ser una estafa o que podía perder dinero en los negocios que estaba llevando a cabo. Esa conversación te demuestra eso, hay cosas raras, pero no sabes qué. Pero ya, siendo la primera conversación, según llegamos y la escuchamos, dijimos, hemos acertado con la intervención telefónica. Ya no sé si nos vamos a encontrar con un homicidio, con un asesinato o con un secuestro, pero algo raro hay aquí y esta gente tiene relación con eso. No hablan claramente de los hechos, pero sí nos dejan ciertas palabras que nosotros denotamos de que tanto Rosa como Juan Cuenca podían estar detrás de la desaparición de estas personas. Recoge a las personas con la descripción que le había dado Juan Cuenca. Digo, hola, ¿esperáis a Juan? Y la chica dijo, ¿Juan Cuenca? Y dije, sí. Entonces dije, mira, he venido yo porque él no ha podido venir y he venido yo por vosotros. Lodewijk se sienta en el asiento del copiloto y Ingrid se sienta en el asiento trasero con sus 2 hijas menores. Muy listo, introduce a Rosa incluso con 2 niños pequeños. Las hijas van riendo, van jugando, van mostrándole el móvil a Ingrid Visser. Entonces entendemos que Lodewijk y Ingrid, en vista de que era una mujer de que iba con 2 niños pequeños, nos imaginaron a la encerrona a la que les estaban llevando. Le indica el punto donde los tiene que recoger y es allí donde vemos a los desaparecidos aparcar el vehículo de alquiler, es allí donde los vemos cruzar en la zona hacia donde Rosa los recogió y es ahí donde incluso se ve un vehículo que coincide con el que llevaba en ese momento Rosa. Rosa nos hace alusión a que Juan Cuenca le manda un mensaje de texto en el que le solicita bolsas de plástico pequeñas, bolsas de plástico grandes, sosa cáustica y una radial. Rosa nos llevó muchos quebraderos de cabeza en el sentido de determinar qué grado de implicación tenía en los hechos. Rosa no sospechó nada hasta que vio las noticias de la desaparición de la pareja de holandeses. Primero llamó a Juan Cuenca y posteriormente acudió a la policía. Tras su declaración, los agentes tenían razones suficientes para detener al antiguo gerente. Pero antes, se procedió a la inspección técnico-policial de la conocida como Casa Colora. Es normal que Rosa sospeche que quizá puedan estar muertos los holandeses a tenor de lo que conoce o de lo que intuye. Ella pensó, a estos señores les ha pasado algo. Claro, ¿qué les va a pasar? Pues que están muertos. O sea, yo creo que eso fue una deducción lógica que hizo ella por todo lo que había pasado. Por eso lo dice. Y dice lo que cree. Es absurdo decir esa frase si no piensas que es real. Sería incriminatoria. Pero no, es todo lo contrario. Vemos que Juan Cuenca ya está detrás, sin ninguna duda, de la desaparición de estas personas y disponemos la inmediata localización y detención de Juan Cuenca. Él sabe que van a venir una pareja y le describe concretamente la pareja físicamente. Claro, yo no los conozco. Y me dice, es una mujer y un hombre, una mujer alta y un hombre que era bien vestido. Yo llegué al convencimiento de que yo no podía probar eso. De hecho, es que yo llegué al convencimiento que Rosa no lo sabía. Imagínese. Claro, como están mis hijas delante, pues de todas maneras yo me pongo muy nerviosa, me da angustia, vomito toda la comida y entonces pues lo llamo y le pregunto qué es lo que ha pasado a Juan y él me dice, tú no te preocupes que contigo no va la cosa. El derecho muchas veces es sentido común. No solamente es que yo tenga un conocimiento, por supuesto, de las leyes y de la aplicación de las mismas, pero a veces esa prueba indiciaria es una prueba que se basa en un desarrollo del sentido común. Y a mí el sentido común me dice que si Rosa llega a saber lo que va a pasar, desde luego no se lleva a sus hijas. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Que encima que fue engañada, ya está bien. La fiscal consideró que no había material suficiente para ir contra ella y que había sido utilizada por Juan. La propietaria de la Casa Colora afirmó a los investigadores que era la primera vez que unos inquilinos le devolvía la vivienda más limpia que cuando ésta la entregó.
La policía científica halló muchos restos de sangre en la planta baja, en el salón, debajo de todos los sillones y en la junta de las baldosas de grés. Había mucha sangre proyectada, lo que evidenciaba la violencia empleada en aquella estancia. A pesar de que había sido limpiada concienzudamente, no consiguieron eliminar los vestigios. Y entonces ya la policía científica se va a la Casa Colorada y hace la primera inspección ocular. Ya el resultado de la inspección técnico-policial revela importantes restos de sangre, se contrasta, se verifica que es la sangre de ellos y entonces ya se acuerda la detención. Durante varias horas de declaración, Cuenca no se salió de su guión sobre la implicación de una mafia rusa y que él también estaba en peligro. Los agentes se percataron de que tenía la piel de las manos irritadas, lesiones que podrían ser compatibles con los productos de limpieza empleados para limpiar el suelo de la Casa Colorada. Al ser preguntado por las lesiones, afirmó a los agentes que era una reacción alérgica, pero estos decidieron llevarlo al médico para que elaborara un informe sobre las lesiones. Al día siguiente, Cuenca acabó confesando que no tenía nada que ver con el crimen, pero que conocía el lugar donde estaban enterrados los cuerpos de Ingrid y Lodewijk, y condujo a los agentes a un extenso limonar en el municipio cercano de Alquerías, propiedad de Serafín, un amigo de Cuenca. Era el 26 de mayo del 2013. Cuando los agentes de la Brigada de Policía Científica de Policía Nacional de Murcia, los agentes del grupo de homicidios, el detenido y la comitiva judicial llegaban al huerto de limoneros. Un agente de policía científica con mucha experiencia localizó rápidamente entre la enorme extensión una zona de tierra que parecía removida. Se había echado la noche encima cuando empezaron a aparecer las primeras respuestas en el huerto. En bolsas rellenas de sosa cáustica, los agentes de policía científica hallaron los cuerpos desmembrados de Ingrid y de Lodewijk. En esta finca de la provincia de Murcia se han encontrado enterrados los cadáveres de la pareja de holandeses que desaparecieron hace 2 semanas. Habían venido a España para someterse a un tratamiento de fertilidad. Ese mismo sábado entra el registro en el domicilio de Juan Cuenca. Conseguimos que Juan Cuenca diga el lugar donde enterró a los desaparecidos y paralelamente a esa inspección ocular también vamos al huerto donde se ocultaron los cuerpos y hacemos la exhumación, desenterramos y encontramos los cuerpos de la pareja de desaparecidos. Inicia así una diligencia en sí de levantamiento de cadáver que comenzaría en torno a las 8:30 de la tarde y se alargó hasta las 2 de la mañana. Hemos tenido levantamientos de cadáver muy largos, pero este fue uno de los más largos, varias horas. Los cuerpos estaban metidos en bolsas de plástico, en bolsas de basura, entonces tiene que ser muy minucioso. No se puede hacer ahí, pues vamos a coger estas bolsas y las ponemos aquí todas, no. Hay que sacar una a una, fotografiarlas, poner un testigo métrico y a partir de ahí ya se van poniendo ordenadas para llevarlas al Instituto de Medicina Legal. Pues desde el punto de vista profesional es una satisfacción. Desde el punto de vista personal, las pocas esperanzas que te pudieran quedar, si te quedaba alguna, de que estuvieran vivos, pues se te acaban. En un primer momento, Juan Cuenca acusó al dueño del club, afirmando que él se marchó de la casa dejando a los holandeses con Evedasto. Pero esa teoría se derrumbó por completo. Evedasto había denunciado a Cuenca en 2 ocasiones. Una por suplantar la identidad de la firma del contrato de venta de su cantera de mármol, propiedad de su familia, y otra por llevarse los ordenadores y la documentación del club, cuando en 2011 quebró por dificultades económicas. La policía sospechaba que Juan Cuenca andaba en negocios con Lodewijk y que presuntamente habían intentado estafar a un grupo inversor extranjero mediante la supuesta compra de la cantera de mármol, haciéndoles creer que eran los propietarios de la misma. Escuchamos al propio Evedasto. Falsificaron un contrato de venta de la cantera, donde yo había pedido una cantidad de dinero
y cuando la policía me enseña ese contrato era mi firma, pero mi firma estaba escaneada, estaba pegada en ese contrato, por lo cual era la opción perfecta para matarme y quedarse con la propiedad. Y nos viene a aportar en las primeras declaraciones una información, incluso una fotografía de una reunión que mantenía Serafín y Juan Cuenca Lorente para esa labor que tenían a las espaldas de Vedasto Olifante de intermediar en la compraventa de la cantera. Tras su primera versión inculpando a Vedasto, pasó a implicar a un tercer individuo, perteneciente a la mafia rusa, un tal Danko. Teoría que también quedó descartada. Juan Cuenca, por el contacto que tuvimos con él desde el momento de su detención, es una persona inteligente, pero es más su ego que la inteligencia que tiene. Es una persona que se gusta mucho. Una vez en la casa yo me saludo con Luis y con Ingrid y yo en principio le comento que me voy a ir a Valencia y él me comenta que hay una persona que es Dankovic que va a llegar al aeropuerto de Valencia y que si yo puedo recogerlo y le puedo hacer el favor porque estaba bastante cansado y no quería conducir. Nosotros investigamos la existencia de un tal Danko porque es el principal investigado, el que dice que tiene participación real y que es la mafia rusa de la que se pretende defender tanto ellos como el súbdito holandés. Volvemos a la casa y ahí ya sí que se provoca una discusión importante en la que Luis reacciona violentamente en el sentido que empieza a insultar, empieza a echar en cara todas las cosas pasadas. Hablaba de un tal Danko que era muy peligroso, que tenía miedo por su familia, que era él el que había cometido el crimen, que incluso hablaba de un arma de fuego que había visto en la casa. Hay un momento determinado que saca una pistola e Ingrid intenta coger la pistola y esta persona, Dankovic, arremete contra Ingrid de forma violenta, le pega numerosísimos golpes y le pega una paliza. Y luego empezó a dar órdenes de que allí se iba a hacer lo que él dijese, que nos podía pasar a todos lo mismo y que a partir de ese momento pues era él el que decidía cada uno lo que tenía que hacer. Eso fue un dato que nos hizo a los compañeros de Murcia y a nosotros dar muchas vueltas, porque a lo largo de una investigación siempre puedes pensar, algo me he comido, a ver si lo que me está diciendo esta persona es cierto y no está solo él y hay alguien más por encima. Pero del estudio del terminal y de los posicionamientos del teléfono de Juan, en ningún momento se desplaza a Valencia aeropuerto. Se sitúa en Valencia, pero en su casa donde vivía siempre. Algún rastro de comunicación tendrá que haber, alguna llamada tendrá con esa persona, algo habrá en sus teléfonos. No había comunicaciones, no había Danko, no había nadie. La Policía Nacional procedió a la detención en Valencia de dos ciudadanos rumanos, Valentín Ion y Constantin Stan, de 47 y 60 años respectivamente, acusados de ser contratados a cambio de 15.000 euros por Cuenca para acabar con la vida de la pareja. Solo recibieron 1.500 euros por adelantado. Danko empieza a pegarle patadas. Primero empieza a pegarle patadas Danko y luego también Valentín. Sí. Como esa versión acaba desmontada, pues entonces la estrategia de la defensa cambia en el sentido de admitir la autoría de los hechos. Que usted le dio a Valentín el dinero como adelanto de un encargo que le había hecho de venir a Murcia esos días para matar a la pareja, ¿o lo he entendido yo mal? No, pero por eso le comento, señoría, que una cosa es pensar las cosas y otra cosa luego el momento. Bueno, no solamente pensar, Juan. Y organizarlo, claro. Yo busco a una persona para que lo haga. Yo no tengo intención de hacerlo directamente. Pero deciden también exculpar a Serafín y exculpar a Constantin. Quedó acreditado como los dos rumanos viajaron con Cuenca desde Valencia hacia la Casa Colorada. En el centro comercial Vega Plaza en Molina de Segura, Ion y Constantin compraron bolsas de basuras grandes, cubos de plástico y productos de limpieza como agua fuerte y cal viva. Rosa María les guió en su coche hacia la casa rural. Tras dejarlos allí, Cuenca le pidió que recogiera a una pareja junto al pabellón Príncipe de Asturias en Murcia y que los llevara a la casa donde ellos esperaban. A las 8:22 una cámara de tranvía grabó a Lodewijk e Ingrid todavía con vida. Rosa los recogió y los llevó a la Casa Colorada marchándose de allí. Hay un montón de SMS donde Valentín está amenazando a Juan Cuenca diciéndole que él ha tomado fotos de los hechos, que las tiene y que como no les pague, no les cumpla, va a mostrar esas fotos. Igualmente, todos estos desplazamientos, todas estas ubicaciones de estas personas en el lugar donde transcurren los hechos, en la Casa Colorada, en el chino donde se compran las herramientas para cometerlo, en el lugar donde se entierran, incluso elementos, vestigios en el vehículo en el que se transportan los cuerpos, todo situaba a estas tres personas en el lugar donde
se cometen los hechos y transcurre la dinámica comisiva. Teníamos el miedo de que a nivel de opinión pública se descubriera que se había detenido a Juan Cuenca. Por eso es tan importante el secreto de las actuaciones policiales. Rosa es investigada en ese procedimiento y finalmente en la fase de investigación judicial se acuerda el sobreseimiento respecto de ella. Había cosas muy importantes en las que ella estaba implicada y tiene una relación de mucho tiempo atrás con Juan Cuenca que no acababa de quedar clara. Yo creo que lo decisivo para haber archivado respecto de ella el procedimiento fue su actuación cuando ella se da cuenta que la pareja ha desaparecido y de hecho se asusta tanto que coge a sus hijas y se va a Zaragoza, que es entonces donde está su marido viviendo. Y desde allí ella acude a la comisaría y hace su declaración. En relación a los sicarios no teníamos mucha información. Eran personas extranjeras, eran personas que sí que ahora mismo estaban residiendo en España, pero no teníamos mucha más información. De las declaraciones que fuimos tomando, supimos que John era albañil y que incluso por pequeñas cantidades de dinero llegaba a aparcar vehículos. No eran, creemos, sicarios profesionales contratados por organizaciones criminales, sino que eran personas probablemente necesitadas, sí que tendrían un bagaje, tendrían un historial en sus países, tendrían ciertos elementos que les llevaron a hacer esto, pero eran personas que en España estaban viviendo de esa manera. Valentín Ión, en el fondo, en mi opinión, no es más que un pobre desgraciado. Conoce a Juan Cuenca porque donde ellos trabajan, él y Constantín, es una zona muy cercana al domicilio de Juan Cuenca y yo creo que Juan Cuenca, aprovechándose de la situación precaria económicamente de estas personas en un momento dado y seguramente también de que no tenían muchos escrúpulos, pues en un momento dado le puede proponer y o no al otro que le acompañen a Murcia para hacer un trabajo a cambio de 12.000 euros. La autopsia reveló que la pareja había sido brutalmente torturada antes de morir, utilizando una violencia extrema hacia ellos. En el estómago de Ingrid se encontraron piezas dentales de la misma, lo que dejaba claro la violencia empleada. Tras acabar con sus vidas, fueron desmembrados con una sierra radial para facilitar su ocultación. Las circunstancias de lo que ocurre allí todavía están un poco en la sombra. Los acusados dicen que todo degeneró en una discusión. Mi impresión personal es que desde el primer momento tenían previsto asesinarles. Y lo cierto es que una vez que entran en la Casa Colorada encuentran la muerte a golpes. Ingrid y Lodewijk mueren por los golpes de un objeto contundente que no llega a determinarse, un bate de béisbol, una barra de hierro, algo de ese estilo. La verdad es que son machacados. Inmediatamente después comienzan las labores de descuartizamiento de los cuerpos. Fue una brutal agresión porque ella incluso tenía un diente en el estómago. O sea, eso es de los golpes que recibió, le arrancaron dientes y los tenía en el estómago. En la casa no había nada que revelara que Lodewijk y Ingrid hubieran estado allí mucho tiempo. Por otro lado, lo que sí nos decía el forense es que los golpes habían sido brutales, violentos y por la espalda. De tal manera que se declaró probada la alevosía, es decir, que había sido un plan preconcebido sin ninguna posibilidad de las víctimas de defenderse. Con todas estas cuestiones y las heridas que presentaban, la primera de las heridas, los forenses llegaron a la conclusión que había sido inmediato, que habían entrado en la casa y que los habían matado a continuo. El juicio comenzó en septiembre del 2016, 3 años después de los hechos. Fue juzgado por la institución del jurado. Durante el mismo, Cuenca fue retratado como un narcisista con una fuerte desconexión empática. Un hombre acorralado por las deudas. Había prometido a Severin la devolución de una inversión importante relacionada con la cantera de mármol. Al verse incapaz de cumplir con la deuda y ante la presión de Severin, decidió que la muerte era la única salida a su asfixia financiera. Su verdadero objetivo era Severin, y no Ingrid.
Lodewijks era un hombre de negocios. Le gestionaba un poquito la carrera a su mujer y luego tenía negocios de todo tipo. Él era un inversor. Su condición de hombre de negocios es de alguna forma la que hace que la relación con Juan Cuenca se intensifique mucho y se estreche mucho, porque Juan estaba siempre ideando maneras de ganar algún dinero, ¿no? Y sobre todo, de alguna forma, lo engatusa con las minas de mármol que tiene Evedasto Olifante, porque piensan que si consiguen unos inversores que compren ese negocio, solo la comisión podía ser multimillonaria, ¿no? Entonces lo tenían como el gran pelotazo que podían dar ellos dos juntos, ¿no? Ya es revelador que sus negocios también son raros, porque la propia creación de sociedades en paraísos fiscales como Gibraltar, para eludir el pago en la posible venta de la cantera, pues todo eso es un revelador de que es una persona que los negocios que lleva a cabo no son claros. Lo más inquietante fue su planificación. Cómo mandó alquilar la vivienda, cómo compró la sosa cáustica y la radial. Nunca existió un arrebato, destacando así su frialdad. A pesar de ello, durante el juicio intentó mostrarse como una víctima de las circunstancias y la brutalidad de los rumanos, mientras que estos alegaban que solamente seguían órdenes de Cuenca, que los había contratado. Que las manifestaciones que había hecho Serafín, a Juan Cuenca lo definía como una persona sin escrúpulos. Rosa igualmente nos manifestaba en su declaración que era una persona obsesionada con el dinero. Juan es un hombre con una formación universitaria, habla inglés, su apariencia es bastante pulcra, él es un tío que va siempre elegantemente vestido, con su chaqueta, con su corbata, muy bien peinado, siempre engominado y tal, pero un hombre que yo creo que vivía en todo momento por encima de sus posibilidades. Se relaciona con gente como Evedasto Olifante, que llevan un nivel de vida tremendo, que no se ve, que no cualquiera puede seguir, pero él aspira de alguna forma a vivir de esa manera. Entonces siempre le falta dinero, nunca encuentra la manera de dar satisfacción a todos sus deseos, a llevar buenos coches, comer en buenos sitios, etcétera, salir mucho por las noches. Antecedentes policiales también podíamos ver que presentaba antecedentes y requisitorias por asuntos de estafas. Ahí podemos ver un poco el perfil de esta persona. Rosa nos decía que hablaba de una forma muy técnica y evidentemente él siempre llevaba la declaración o llevaba sus manifestaciones a los aspectos técnicos económicos. Una persona, a mi juicio, prepotente, a mi juicio, egocéntrica y a mi juicio una persona que se creía más lista que los demás. Juan Cuenca comienza su declaración y empieza a hacer un relato. Sigue serio, monocorde el tono, la entonación, y está hablando de un tal Danko Dankovic. Esta persona Dankovic me dijo que sabía dónde yo vivía, sabía dónde estaba mi familia. Seguían haciendo referencia al tal Danko que estaba por encima, que no fui yo, que era otro. Y que si cualquiera de los tres hablábamos, tanto los rumanos como yo, que nos mataría y que haría daño a nuestra familia. Pero luego hay un receso y cuando vuelve y retoma, se dio el giro. Y Juan Cuenca dijo sí, quería matar a Lodewijks. Y contraté a estas personas. Se planeó y se organizó esta situación. Sí que se dijo que se iba a pagar un dinero, pero no se quedó en una cantidad exacta. Mira, no hay Danko, no hay nadie. Me lo he inventado todo. Yo contraté a estos señores por 1.200 euros para que mataran a la pareja de holandeses. Y ahí acabó la historia. Es Valentina Volpes quien acaba con su vida. Quería levantarse Ingrid también y con el jarrón, cuando le golpearon se ha roto el jarrón ahí. Y ya a partir de ahí nunca se salieron. Constantín estaba ebrio arriba, fue Valentín, y con Ingrid no la contábamos con ella, pero sí hubo que matarla. Cuando aparece Ingrid, se la tuvo que incluir por esa circunstancia en ese plan. Claro, porque ya no había otra solución. Valentín Guión representa la fuerza bruta y la carencia absoluta de remordimiento. Su perfil psicológico reveló a un individuo con un trastorno antisocial de la personalidad. Los informes forenses sobre la saña empleada en los cuerpos indicaban que no solo buscaba matar, sino que no tenía ningún freno ante el sufrimiento ajeno. En las sesiones del juicio,
se mostró con una actitud desafiante y gélida. A diferencia de Cuenca, que tenía un móvil emocional de rencor y desesperación, Valentín Guión actuó solo por un beneficio económico. No era más que un mercenario psicópata. Asumió toda responsabilidad, excluyendo a su compatriota Constantin Stan de su participación en los asesinatos. Ambos alegaron que éste estaba durmiendo borracho en la planta de arriba y que no se percató del crimen. Me puse en contacto con Ion a través de un compañero, fui a visitarlo a prisión. Desde un primer momento él asumió su autoría. Realmente no dio muchas explicaciones, solamente que había participado. No quería extender esa responsabilidad a nadie más. Él quería un resultado, una salida lo menos perjudicial posible. Uno de los momentos más tensos fue el testimonio de los forenses. Describieron cómo Ingrid Visser, de 36 años y en plenitud física, intentó defenderse. Presentaba fractura de los antebrazos, posiblemente por intentar cubrirse el rostro de los golpes. Lodewijk murió por un traumatismo cranoencefálico severo. El jurado condenó a Juan Cuenca por 2 delitos de asesinato con los agravantes de alevosía y desprecio a 34 años como inductor y cooperador necesario. A día de hoy sigue en prisión. La razón por la cual se transforma de homicidio en asesinato es porque concurren 2 circunstancias. Una es la alevosía, de manera que es un ataque que la pareja no esperaba, que es inopinado, sorpresivo y sin ninguna posibilidad de defenderse. Y la segunda razón es porque interviene el dinero, porque a los 2 rumanos los contratan por dinero. Valentín Ion fue condenado igual que Cuenca por 2 delitos de asesinato con los agravantes de alevosía y desprecio a la misma condena como autor material. Salió en libertad en 2024 porque sufría una enfermedad terminal y murió días después. Constantin Stan fue absuelto como autor de los asesinatos, pero condenado por encubrimiento. Serafín, el propietario del huerto de limoneros donde aparecieron los cadáveres de la pareja, fue absuelto. Escuchamos el testimonio del propio Serafín. Es difícil pensar que 2 rumanos que van a quitarte un tocón a tu huerta estén 5 horas sin que se sepa qué hicieron durante ese tiempo. No le hicieron a usted ningún trabajo del tocón, ¿no? No terminaron nada. Dejaron el suelo como estaba. Claro, me condujo a pensar que era muy complicado que Serafín no supiera que le habían excavado un importante hueco en su huerto sin que él hubiera dado el mínimo consentimiento y que tuviera el mínimo convencimiento. Yo estoy en la parte de atrás de la casa donde hacemos pila. Yo veo que Juan se ha ido. Lo que no le puedo decir es si se ha quedado aparcado allí, que es lo que parece que hizo. De hecho, Juan Cuenca nos llega a declarar que Serafín es consciente de lo que ha ocurrido y sabe que lo que se entierra en su huerto son cadáveres de los desaparecidos. Jamás me dijo que hubiera matado a nadie, y menos que tuviera los muertos, y mucho menos que me lo enterrara en míos. Entonces, en base a todo eso, procedemos a la detención también de Serafín como implicado en los hechos delictivos que se investigan. Al menos en su labor de encubridor, cuanto menos. Y por lo tanto, tampoco le dice Juan ahí en ese día 20 que había enterrado los cuerpos en su huerto. No, a mí no me lo ha dicho nunca. Me enteré el día que vino la policía a mi huerto. Desde que conocí a Valentín en prisión hasta hace unas fechas que ha fallecido, el calificativo que le puedo dar es una persona extremadamente fría. No mostraba ningún tipo de sentimiento, ni perdón, ni arrepentimiento, ni tampoco lo contrario, ni ensañamiento. Él se limitaba a decir que él era el autor y que los demás pues no sabía qué participación podían o si habían tenido. Eso le supuso un perjuicio a él también, porque efectivamente fue condenado, como no podía ser de otra manera, pero no dio una explicación suficiente para que se pudiera considerar una confesión verdaderamente. Es decir, se limitó exclusivamente a él sin involucrar a terceras personas que evidentemente pues estoy seguro que pudieron participar. La defensa de Constantin, es cierto que el compañero que lo representaba pues realizó un trabajo extraordinario, pero en mi opinión fue una verdadera sorpresa que resultara suelta.
tanto Valentín como Constantín, que tenían una relación de amistad, eran personas, según manifestaron, en situaciones límites de necesidad, y que evidentemente la participación, al menos de Valentín, que es la única persona que reconoció esa autoría, fue por dinero. Personas que vivían en la calle, que no tenían ningún tipo de presente ni de un previsible futuro, y al final se hizo de una manera, pues eso, económica, por un móvil económico. Al acusado Serafín de Alba y Luis, no culpable. Al acusado Valentín Ión, culpable. Al acusado Juan Cuenca Lorente, culpable. Al acusado Constantín Están, no culpable del hecho delictivo de haber dado muerte intencionalmente a Ingrid Visser. La razón por la cual son Juan Cuenca y Valentín condenados por el doble asesinato, y sobre todo Constantín y Serafín absueltos, cada uno por el delito del que se acusaba, es que el jurado declara probado que Constantín pudo quedarse arriba y quedarse durmiendo y no enterarse de nada, y Serafín pudo estar dentro de la casa y no apercibirse de que había dos cuerpos que estaban siendo enterrados en su fin. Yo había tenido experiencia previa en jurado en Barcelona, había celebrado ya otros, pero al final, visto lo que pasó, sobre todo la absolución de Constantín y de Serafín, pues sí que tuve la sensación que los jurados pudieron sentirse abrumados. Yo, con el número de indicios y de pruebas que había respecto de estas dos personas que resultaron absueltas, sí que tuve la sensación que no habíamos conseguido finalmente hacer justicia. Sí tuve esa sensación. Una sentencia incompleta que dejó un sentimiento en los familiares de las víctimas de que no se había hecho justicia plena con todos los involucrados. Con todo el respeto a la institución del jurado, el jurado es una lotería en el sentido de que el mayor inocente puede salir culpable y el mayor culpable puede salir inocente. Fue totalmente un jarro de agua fría, porque yo consideraba que con los indicios que había, tanto respecto de Constantín como respecto de Serafín, estaba más que acreditada su participación en los asesinatos y en el enterramiento. Hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a la memoria de Ingrid Visser y su pareja Lodewijk, a sus familiares y amigos. Como siempre, un crimen absurdo y sin justificación. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y por dedicarnos algo tan preciado como es tu tiempo. Y por supuesto por todo el cariño que hemos recibido durante los 5 años de andadura que llevamos juntos. Recuerda que si te ha gustado este episodio, no te olvides de compartirlo con tus amigos, de darle un me gusta y de mandarnos un mensaje. Muchas gracias. Quedamos emplazados como siempre al primer lunes del próximo mes, si no ocurre nada extraño. Un abrazo muy grande de Carmen y mío. Y no te olvides de intentar ser feliz.